Onda Social, un podcast de Social Co para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Tras el episodio piloto de nuestro podcast Onda Social, hoy os damos la bienvenida al capítulo 1. Bajo el título Estar o no estar en X, pretende aportar un poco de luz al debate que ya os estáis planteando muchas ONG. ¿Qué hacer ante la deriva que está tomando Twitter? El formato original fue una mesa redonda a la que asistieron más de 100 personas de entidades del sector y en el que contamos con 3 ponentes de lujo: Benjamín Cabaleiro, de la Fundación Secretariado Gitano, Judith Membrives y Lorenz, de la Fede.cat, e Ismael Núñez, de Confederación Aspace. Esperamos que lo disfrutéis tanto como lo hicimos nosotras y que podáis extraer lecciones interesantes para vuestra reflexión interna. Os damos la bienvenida a esta mesa redonda que hemos llamado Estar o no estar en X. En ella vamos a reflexionar sobre un tema muy de actualidad: la pertinencia o no para las ONG de continuar en X, en el antiguo Twitter. No pretendemos sentar cátedra ni consensuar una postura común, sino aportar al debate y analizar los pros y los contras de quedarse o de irse. Lo vamos a hacer en un formato webinar, como os decía Virginia, va a tener una duración aproximada de 1 hora y en él vamos a lanzar preguntas a nuestros ponentes. Los últimos 15 minutos vamos a abrir la participación a las personas que queréis compartir si habéis tomado una decisión al respecto o si habéis empezado este debate en vuestras entidades. Entonces, quienes queráis participar, podéis pasar por el chat de Zoom vuestro nombre, el de vuestra organización, y os daremos paso en este bloque final. Y después, lo que debatamos en esta mesa redonda va a dar lugar a un nuevo episodio de nuestro podcast Onda Social, que podréis encontrar en todas las plataformas de audio. Junto a mí, ya la habéis oído, aunque no está físicamente, sí que compartimos además jersey, está mi compañera Virginia Castrejana, copresentadora del podcast y con la que llevamos tiempo hablando de este tema de Twitter internamente y también con las entidades. Hola, Virginia. Hola Javi, qué gracia lo del jersey, ¿eh? No, os juramos que no nos Casualidad hemos pura. puesto de acuerdo. Pues gracias por esta guay introducción. Solo decir que lo que venimos a hacer aquí es recoger el guante de esas preguntas que nos llegan en todos los cursos de redes sociales que hacemos. Todos los lunes hacemos un proyecto con la Fundación Banco Santander y desde hace meses, incluso diría años, era qué pasa con Twitter. Y doy paso a la presentación de los ponentes. El último guante que recogí es el de Ismael Núñez, responsable de comunicación de la Confederación Aspace. Tenéis que estar aquí porque hace pocas semanas, dando ese cursito para tu red de talento Aspace, era la pregunta del millón. Hablábamos de cómo están las redes, que bueno, podemos abrir muchos melones. Pero era de, ¿y qué pasa con Twitter, no? ¿Y qué hacemos? Y si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Y a dónde lo llevamos? Bienvenido, Ismael. Muchas gracias por haber accedido a estar con nosotros. Gracias, Virginia, gracias, Javier y el equipo de Social Co por organizar esto, que yo creo que es un foro muy interesante, y por invitarnos a las entidades de discapacidad también a formar parte de esto y la diversidad de entidades, ¿no? Que hay enfoques también diferentes. Muchas gracias. Sí, es un poco lo que, bueno, ahora vamos contando. El siguiente invitado en nuestra mesa es Benjamín Cabaleiro, responsable de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, cliente y amigo. Benja, en el 2000, se me olvidó la fecha, 2, 4, cuando trabajábamos juntos en el 4 o SECRE, 5, sí. no teníamos Twitter. No. Y colocábamos campañas ahí en los medios de comunicación y las hacíamos virales. También queríamos tenerte aquí porque representáis un amplio colectivo que probablemente sufra algunas de las consecuencias de esta deriva que está tomando Twitter. Y gracias por invitarnos también. Más que colaboradores, somos amigos y desde hace muchos años, como dice bien Virginia. Sí, Y sí, llevamos en Twitter desde el 12, pero haciendo campañas, haciendo muchas cosas de comunicación. Bueno, yo entré en el 98, o sea, en el siglo pasado. O sea que ya ha llovido.
Sí, en algún momento me venía a la cabeza cuando estábamos en el Pleistoceno ahí en... Gracias, Benja, por estar y además creo que tenéis una visión súper interesante sobre las cosas que está pasando. Y nuestra siguiente invitada es Judith, Judith Membrives y Lorenz. No sé si todavía amiga, pero vamos, aquí tienes ya una cuadrilla de fans. Quería dar las gracias a Yolanda Polo de la Cordi cuando le tiré el guante ese que estamos recogiendo y dijo, hombre, a mí me encantaría, pero Judith tiene que estar aquí, responsable de políticas digitales de la FD.cat. Gracias, porque creo que nos vas a ampliar la mirada bastante. Muchas gracias a vosotras por organizar y por invitarnos a estar aquí para compartir y aprender también mucho con el resto de compañeros. Muchas gracias. Pues nada, vamos al lío. Luego vamos a hablar bastante de temas que yo creo que nos afectan mucho más a las entidades sociales, la desinformación, los bulos, la ética, dónde estamos dejando a nuestras comunidades, en manos de quién. Pero una pregunta, nosotras en Socialco somos muy de datos y de, bueno, pase lo que pase, ¿no? Vamos a hacer una mirada un poco, no pretendo que, que me digáis un dato exacto, pero todo esto es verdad, el cambio de Twitter X empezó cuando lo compró Elon Musk y si ahora hace, yo creo que unos meses, un año, estamos hablando más de ese problema, ¿no? De la información sesgada y de las fábricas de bots, etcétera, etcétera, que no quiero hacer spoiler. Hombre, lo que sí estuvo claro es que desde que lo compró y quiso monetizar ya a tope toda su plataforma y hacer las cuentas de verificación aquellas que antes eran cuentas, ¿no? En las que tenías confianza, pero de repente dijo, si no pagas no tienes alcance, para nosotros esto es un dato fundamental. Así que un poco la primera pregunta que lanzo, que puede ser, ya digo, ante todo lo demás. ¿Dónde ponemos el esfuerzo? Si la red social ya no nos reporta el alcance que esperábamos o que teníamos, si habéis notado esa pérdida del alcance o esa pérdida, ¿no? Venimos de los tiempos todos, yo creo que de las Twitter Storms, donde podíamos hacer virales millones de cosas, hablar con personas que nunca hubiéramos imaginado. Así que mi primera pregunta, Ismael, igual tú por ir en orden, si habéis notado esa pérdida del alcance, ¿no? Que podría ser un dato a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Pues mira, nosotros totalmente sí. Sería una respuesta corta. Tenemos una campaña muy importante durante el año, que es la campaña del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que es alrededor de octubre, septiembre-octubre. Y decías, no hace falta dar datos, pero es que creo que son bastante escandalosos. Entonces, prefiero compartirlos realmente. Entre 2018 y 2021 teníamos una media de 30 millones de impresiones en campaña. Campañas de 2 a 3 semanas, con trending topics prácticamente asegurados y conversaciones reales también, ¿no? En abril de 2022, este hombre compra Twitter y ese mismo año bajamos a 51.000 impresiones. Quiero decir, no hicimos Wow. nada particularmente diferente tampoco. Y es que esto ha venido bajando más paulatinamente. O sea, ahora es absolutamente ridículo, ¿no? Entonces te encuentras que no hay conversación y tampoco hay alcance realmente, ¿no? De un alcance orgánico que puedas generar con los escasos recursos que tenemos. Digo, es la campaña más importante y seguramente a nivel de presupuesto es como de cara a una campaña normal de una marca o grandes entidades, es muy pequeño realmente, ¿no? Entonces que tampoco tenemos muchas alternativas en ese sentido. Así que sí, la primera es, hay un cambio brutal que te hace replantearte muchas cosas. ¿El resto, cómo lo habéis vivido? Bueno, nosotros parecido. O sea que nosotros llevamos 20 años lanzando campañas. Desde hace una década o así, casi lo primero que mirábamos era si no habíamos estado en el trending topic, más arriba, más abajo. Hace unos días lanzamos una y ni se nos ocurre mirar si hemos ido a trending topic y sabemos que no, ¿no? Que ya ahí es inalcanzable. Sí, ha cambiado. En la parte, digamos, positiva, bueno, el goteo de seguidores, llevamos ya unos años
un poco estancados en el 17.000 y pico. Y bueno, de vez en cuando vas viendo, pues se ha apuntado a seguirte tal persona o tal entidad, lo cual está bien, ¿no? Porque hay un goteo de gente interesante, ¿no? Que al final te conoce por diferentes variables. Y aunque el aumento, el incremento es muy lento, más bien estancado, incluso bajando, pero sí ves que, bueno, hay gente que sigue encontrándote, lo cual está bien. Judith, ¿vosotras? Sí, nosotras un poco lo mismo que comentabais. Sí que es cierto que quizá en la FEDE no hemos seguido un- unas métricas concretas, no hemos estado haciendo seguimiento muy exhaustivo de las métricas, pero sí que hemos notado pues una pérdida de seguidores y una bajada del alcance muy grande el último año, aunque es cierto que no solo en Twitter, ahora X, sino también en otras redes sociales, quizá porque los temas que solemos tratar ya son temas que suelen sufrir generalmente de lo que se le llama el shadow banning, ¿no? Este es como no sé si trasladarlo a ensombrecer el alcance, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por traducirlo. Eh, es algo que de antes de Elon Musk ya notábamos en X y también en otras redes, sobre todo de la marca de la casa Meta, ¿no? Instagram, Facebook, etcétera. Entonces, aunque ahora como saltado este momento cumbre de reflexión que nos parece súper oportuno, sí que es cierto que llevamos ya 2 años buenos planteándonos qué tipo de relación queremos tener con las redes sociales, ¿no? Porque si no nos están sirviendo exactamente para llegar a nuestros públicos, estamos peleándonos contra el algoritmo para intentar hacer es más sexy, por decirlo de alguna manera, un mensaje relacionado con, por ejemplo, la causa palestina, que siempre se invisibiliza más, ¿no? Pues bueno, pues que ya llevábamos eso, ¿no? Como 2 años planteándonos qué hacemos, sobre todo, en el caso concreto de Twitter, qué hacemos con Twitter, porque no nos está sirviendo para llegar allí donde queremos llegar. Sí, es verdad que el tema del alcance es interesante lo que comentas porque no solo afecta a Twitter, también a las redes de Meta y luego de hecho hablaremos de Threads y si realmente es una alternativa o acaba siendo un poco más de lo mismo, ¿no? Pero es verdad que en Twitter especialmente el debate sí tiene una cuestión ética de fondo como de mayor peso, ¿no? Y como también a raíz de la compra de Musk, pero también antes, pues se ha convertido ya definitivamente en una herramienta al servicio de la desinformación, de los discursos de odio. De hecho, bueno, de lo primero hemos tenido un ejemplo hace bien poco, ¿no? Con la Dana de Valencia y todo lo que eso ha supuesto que, bueno, desde nuestro punto de vista ha sido un paradigma de la desinformación en nuestro país, ¿no? ¿Cómo os ha afectado, si es que os ha afectado de alguna manera la desinformación a vuestras entidades? ¿Habéis tenido que luchar un poco contra este tipo de mensajes, desmentir bulos y demás? Benjamín, por ejemplo. Sí, nosotros llevamos ya, bueno, décadas haciendo un seguimiento de prensa, ¿no? Pues eso fue lo primero hace ya muchos años, para ver un poco el tratamiento del pueblo gitano, los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etcétera, y con las redes sociales, lógicamente, también lo incorporamos a ese seguimiento de una forma también más institucionalizada, con diferentes plataformas que hay para ello, etcétera. Y claro, se reproduce y a veces se exacerba todo lo que es esa proliferación de discurso de odio, de mensajes antigitanos, etcétera, ¿no? Eso, claro, tenemos que hacer un seguimiento, reportarlo por los canales que tenga la propia plataforma, otras vías que también existen. Las plataformas, en concreto X, poco caso hacen y cada vez menos a determinados reportes que vamos haciendo. Y claro, hay un poco por adelantar el debate de si irnos o quedarnos, desde luego, para Que eso nos estamos tenemos que quedar. deseando, Claro, que estamos pero para eso, deseando llegar al mientras melón. tenga esta dimensión X y crezca o más o menos se mantenga,
tenemos que estar vigilantes para que, digamos, la imagen, Ujú. bueno, no solo ya de la población gitana, sino en general, ¿no? De los grupos vulnerables, de cualquier persona, ¿no? Pues sea digna y no crezcan, ¿no? Estos discursos o esta estigmatización, etcétera, que ya digo, viene de la Edad Media o de antes. Pero eh, Benja, si cada vez son menos las posibilidades que nos brinda de denunciar y cada vez hace menos caso, porque ahí hablábamos de que también se ha notado el cambio, ¿qué hacemos? Hablabais de hay estamentos europeos que en teoría puedes, o sea, cómo vamos a vigilar si cada vez nos lo pone más difícil? Ya, pero es como en el caso, por ejemplo, de la prensa escrita. Nosotros, claro, reportamos más contenidos inadecuados en determinados medios. Los hay más profesionales que lo hacen mejor y es más escaso el número de reportes que hacemos. Hay medios que no quiere decir que sean más de derecha o ultraderecha, pero cierta coincidencia a veces hay, ¿no? Por el tratamiento un poco hacia minorías o cuestiones de inmigración, de minorías étnicas, etcétera. Bueno, lo tenemos que seguir haciendo, no porque no nos hagan caso, que hay muchos medios que llevamos décadas, como digo, reportando usos inadecuados de la mención de la etnia en noticias, reportajes, etcétera, pasan de nosotros. Hay otros que sí, que además están ahí, te lo agradecen, o sea, vas haciendo también una labor ahí pedagógica, hemos hecho también seminarios, una guía de estilo para medios, para periodistas. Bueno, es una labor que hay que seguir Bueno, haciendo y mientras el medio tenga impacto, claro, si es una cosa residual, pues ya te importa menos, pero si tiene el claro, alcance que es que tiene Twitter. Twitter X, pues claro. Claro, es que Twitter hoy en día, Judith, en la FEDE tenéis muchas organizaciones de emergencias que, como decía Javi, la Dana, o sea, lo que hemos escuchado, o sea, es que lo malo es que la gente se lo cree, además, lo que de repente, porque antes decíamos, colocábamos en los medios campañas virales que molaban, pero es que ahora los titulares de las noticias son de esa información pura. ¿Cómo habéis vivido desde la FEDE? Bueno, mal, la verdad. No, no ha sido agradable, pero era un poco lo que comentaba antes, ¿no? Como ya llevamos un par de años analizando más que lo que pasa en X o deja de pasar, analizando cómo se está propagando un poco todo lo que es este discurso de odio, ¿no? Cuáles son las estrategias que se utilizan para viralizarlo, cuáles son las estrategias no solo en medios, que estoy muy de acuerdo con lo que comentaba el compañero Benjamín, sino también incluso en los propios discursos políticos, ¿no? O sea, nosotras nos hemos tenido que preparar no solo para recibir este tipo de ataques en redes sociales, que de momento en general la política ha sido no darles caso, no hacerles caso, o sea, siguiendo la Bueno, campaña de no les des ahí ya viene casillo, ¿no? una buena recomendación, ¿no? De a veces Sí, es mejor. no, porque no vas a hacer que cambien de opinión porque no quieren cambiar de opinión, sino que lo que quieren es amplificar su discurso y cuando tú entras al trapo, pues básicamente lo que estás consiguiendo es precisamente eso, ¿no? Amplificar porque van a, mira, pues como... Bueno, y aparte, todo este tipo de violencia digital, mm, lo digital no quita cómo te atraviesa, ¿no? Genera ansiedad, genera momentos de un poco de conspiranoia, incluso, ¿no? De me pueden perseguir, me pueden... No es una violencia que se quede en el ámbito digital muchas veces, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero lo que iba a decir, nosotras nos hemos tenido que preparar para recibir también preguntas de este tipo en el Parlamento catalán, por ejemplo, ¿no? De pues que ciertos partidos políticos, cuando tú vas a hacer una declaración, sabes que te van a decir ¿y por qué estas ayudas que se están dando a las ONGs no se dan directamente a tal o por qué priorizáis una población por encima de otra? Es decir, creo que la herramienta, creo que en este caso Twitter está siendo una de los grandes disparadores o amplificadores del discurso de odio, pero, pero es una pieza más de toda una amalgama existente a nivel discursivo, sobre todo. Ujú. Sí, yo creo que también es esa capacidad de ampliar, de amplificar, ¿no? Ese mensaje que existe en la sociedad y es algo obvio,
pero que está sobre representado, ¿no? En Twitter claramente y que muchas veces medios incluso tradicionales todavía lo amplifican más porque piensan, bueno, pues que la realidad es Twitter, ¿no? No hemos visto pues, en muchísimas noticias todos los días donde alguien dice algo en Twitter y de repente es como, o hay una bronca en Twitter que no debería tener mucha más relevancia, ¿no? Y acaba en los telediarios, ¿no? En las noticias. Pues al hilo de esto, que yo creo que hemos entrado en materia, yo creo que Judith hace un par de preguntas ha abierto un melón muy grande sobre en manos de quién estamos dejando, o sea, ¿por qué Twitter y por qué no el universo Meta? Y aunque luego hablaremos de esas alternativas que parecen posicionarse sobre a dónde deberíamos ir si nos vamos de Twitter, de hecho, Ismael, hablábamos de, un momento, igual no hay que irse a ningún lado. Vamos a reflexionar aquí, porque igual el papel un poco de las ONGs, teniendo en cuenta pues todas las noticias, ya os digo, ya no solo con una red social, sino el daño que pueden hacer, la hiperconexión, los jóvenes que estamos alimentando. Igual ese melón es tan grande que no podríamos abarcarlo ahora mismo. Yo me acuerdo de una gran marca, me parece, de cosmética natural, que hace años decidió abandonar todas las redes sociales y decir yo solo mando catálogos por papel. Spoiler, es un poco mi opinión. Una pregunta que os hago a los tres y que me respondierais individualmente, aunque antes se me ha olvidado decir que estamos reflexionando en alto y que la respuesta no tiene por qué representar a vuestras organizaciones, porque en muchas organizaciones todavía el debate no está suficiente maduro, pero como personas de comunicación que sabéis mucho y que tenéis una historia, pues lo que a mí me viene todo el rato y que yo, de hecho, cuando me preguntan, me inclino más por la primera, es, tenemos que hacer caballo de Troya e intentar estar en esta y en todas las otras redes para eh, pues dar nuestro mensaje, ¿no? Que creemos que además es el mejor y que yo estoy convencida de ello, o tenemos que salir dando un portazo, que este sería un espacio para hacer ese germen de dar un portazo. Y no voy a decir lo que decía yo antes en nuestra reunión de comunicación interna. ¿Te imaginas que le damos la estocada? No he dicho nada. Como queráis, por el orden que queráis. Eh, no sé. Yo, es mi opinión personal, en la FEDE se hará la reflexión o una primera jornada de reflexión la semana que viene y sí que sabemos que va a haber como dos líneas, una línea más orientada a qué hacemos específicamente con Twitter, ¿no? Y otra, cómo motivamos pues sí, una reflexión más pausada y más a medio y largo plazo, seguramente, de qué tipo de cultura digital queremos para nuestras sociedades, ¿no? Pero a mí, si me preguntas personalmente, yo es muy posible que sí, que me vaya de Twitter, pero porque hace ya mucho tiempo que dejó de tener valor para mí lo que podía o no podía conseguir en Twitter. Yo empecé en Twitter hace muchísimos años también, creo que es la relación más larga que tengo, de hecho, y, y, y yo me acuerdo que mi primer como desencanto con Twitter, que fue muy poco después del 15M, yo pude seguir el 15M gracias a Twitter, y eso es algo que siempre recordaré, porque en ese momento estaba embarazada y no podía ir a la plaza, no me dejaban, básicamente, ¿no? Entonces, gracias a que colectivos organizados estuvieron tuiteando en directo todo lo que pasaba en las plazas, incluso haciendo streaming cuando en ese momento, en 2011, no había no era el streaming como es ahora, ¿no? Pude seguir y participar de los debates y las conversaciones. Es decir, tienen una utilidad organizativa y son herramientas útiles para los movimientos sociales. Pero me acuerdo que poco después, no sé, un par de años después, hice un tuit, una tontería de tuit sobre un futbolista y una cantante, ya podéis imaginar quiénes, en el contexto de Barcelona, y recibí una horda de mensajes, eh, pero directamente diciendo que merecía morir, que si tenía hijos deberían de tener accidentes. Bueno, que yo estuve con una ansiedad fuerte durante bastantes semanas
porque no paraba de recibir notificaciones y eran mensajes de odio. Y estoy hablando de quizá era el año 2013, hace 10 años ya. Y ahí fue cuando dije, vale, ok, ¿esto para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Realmente es una comunidad esto? Pues una comunidad supuestamente tú puedes hablar sintiéndote que estás en un espacio seguro, ¿no? Que no va a haber ningún problema con lo que digas o que al menos nadie te va a amenazar de muerte por dar tu opinión, ¿no? Entonces, para mí en ese momento fue como muy claro que eso no era una comunidad, que era un espacio donde comunicar, pero no donde construir una relación para conseguir un cambio social, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en el momento en que Elon Musk lo compra y decide que va a ser como era mi red favorita y ahora ya no me gusta, voy a hacer otra vez que sea mi red favorita, que para mí es eso lo que ha hecho Elon Musk. Ya dejé de entrar, pero porque no me aportaba valor, ya esas conexiones que yo había conseguido con gente, aprendizajes, ya no lo encontraba ahí, lo encontraba en otros sitios que a lo mejor pueden seguir siendo redes comerciales mayoritarias, como es LinkedIn, por ejemplo, pero allí sí que podía, al menos no me amenazaba de muerte nadie por decir mi opinión, ¿no? Que es Ahora, algo. ahora hablamos de las redes alternativas, muy fuerte, Judith, todo lo que cuentas y muy interesante, que yo creo que sí, que se fuese punto de inflexión, ¿no? Del 15M. Sí, sí, Benja, sí, exacto. Ismael, caballo de Troya. Sí, yo, bueno, además de lo que comenta Judith, que yo creo que es súper claro, ¿no? Que nos está sirviendo la red social para lo que nos habíamos pensado que servía al principio, ¿no? Yo además con el tiempo y más con esta falta de un poco de alcance, ¿no? Yo lo que veo es que hay una falta también de trascendencia de tu propio mensaje más allá de sectores muy afines o gente muy afín, ¿no? Entonces al final estamos todos en la misma habitación hablando de las cosas que nos gustan y si algo se equivoca y se hace viral, pues vienen todos los que nos caen mal, nos odian también y se lía, ¿no? Entonces aunque hay argumentos para quedarse, como por decir, aquí controlas, es tu perfil que lleva mucho tiempo, controlas ahí tu marca y tus mensajes y hay una comunidad. En nuestro caso, podríamos generar espacios de participación con personas con parálisis cerebral. Es un canal que no viene de más, pero de la época anterior todavía conserva temas de accesibilidad para de personas con discapacidad. Entonces hay posibilidades de participación social por ahí y ya tienes una audiencia, ¿no? También construida. Pero es que al final esa audiencia no es real porque no llegas a ella de forma directa. Y entonces el tiempo y los recursos que inviertes en el canal pues no son rentables. Hablo en términos de rentabilidad porque, vamos, vuelvo a los presupuestos ajustadísimos que seguro que aquí todas compartimos, eh, que quizás podemos optimizar en otros canales y en otros canales que a lo mejor ya tienes abiertos, que no necesitas. Nosotros en estos últimos 4 años, lo que le hemos dado un impulso muy fuerte ha sido a los medios de comunicación y hemos optado a eso porque en las redes sociales no estábamos necesariamente mal y empezamos a ver lo que ocurría con Twitter en las campañas y hemos empezado a trabajar con recursos propios en medios de comunicación y lo que ha crecido en campaña ha sido el impacto en medios de comunicación que al final hay que diversificar y tienes que hacer, pues es un trabajo complicado también, no estás generando un contenido como audiovisual muy chulo que se haga viral, sino que tienes que sentarte regularmente con periodistas para vender tu tema, ¿no? Pero al final cuando estás comunicando tienes que buscar la diversidad de canales también y que estos sean lo más rentables posibles dentro de tus posibilidades, ¿no? Y ahí es lo que tengo yo con Twitter realmente, que mi posición, Virginia, es más del portazo. Pues Benja, Sí, bueno, yo un poco, como comentaba antes, respecto a esa labor de seguimiento, vigilancia, etcétera, mientras Twitter X tenga la relevancia pública mundial o estatal que tiene, pues hay que estar para intentar ahí que no se desmande excesivamente esa línea de la que estamos hablando, ¿no? Y luego comparto totalmente lo que está comentando Ismael de rentabilizar al final. Nosotros en el equipo de comunicación del Secretario Gitanos que dedicamos mucho tiempo a las redes sociales en comparación con otros canales, otras estrategias,
Y claro, tampoco podemos abrirnos a todas, ¿no? Vamos eligiendo, vamos abriendo algunas. Nos va bien, por ejemplo, llevamos un par de años con TikTok y para determinados públicos, gitanos, jóvenes, va estupendo. Instagram, también Facebook sigue estancado, pero bueno, tenemos ahí un número de seguidores alto. En Twitter, en X, bueno, mantenemos esa relación más institucional, que hacemos un evento, una campaña, invitas a no sé qué personalidades o periodistas o tal, pues tienen cuenta, les citas, te retuitean, o sea, ahí por ahí todavía sigue funcionando algo que si va creándose una masa crítica en una alternativa, pues nos pasaremos previo debate, previa reflexión, pero yo creo que eso es natural. Igual que abrimos una, no hemos llegado a cerrar, pero podíamos también plantearnos eso, cerrar la permanencia, digamos, como comunicación corporativa en cualquiera de estas redes y entrar en otras. No lo veo un problema, más bien son decisiones estratégicas que hay que tomar porque, claro, el mundo cambia, las redes cambian, tenemos que cambiar con los tiempos. Sí, es verdad que Twitter lo comentabas, Benja, sigue siendo, parece que sigue siendo útil porque sigue teniendo esos públicos nicho, ¿no? Pues de periodistas, de incidencia política, ¿no? Pues el tema de política, los partidos, asociaciones y demás. Pero bueno, sí es verdad que qué hacemos qué hacemos con nuestra comunidad, ¿no? Y a dónde nos la llevamos y cómo vamos a seguir asomando la cabeza para que nuestros temas salgan, ¿no? Ismael hablabas pues, de la vuelta un poco a los medios de una manera pues, más directa. Y claro, aquí el debate que se plantea es, bueno, pues ya vemos un poco cómo es la situación en Twitter, pero ¿cuáles son esas alternativas? ¿No? Hemos hablado pues de otras redes, de tirar por TikTok, por Instagram, incluso Facebook para otros públicos. Y aquí, bueno, pues se nos plantean también estas nuevas redes que intentan también posicionarse, ¿no? Hemos hablado de Threads, que es la que tiene ahora de estas alternativas más usuarios, también creada por Meta, vinculada con Instagram, es decir, bueno, más de lo mismo. Sí, además Mastodon, sí, perdón. este es un tema que la gente que se ha inscrito al seminario nos preguntaba mucho qué pasa con las otras redes, ¿no? Que parecía que Mastodon hace un año y medio cuando lo compró Twitter, de repente, como dices tú, la gente que estaba en una sala, porque esto va un poco de por ahí, decía, va a ser la solución, ¿no? Descentralizada, de Sí. una organización sin ánimo de lucro. Y se ha quedado ahí un poco en el olvido y de repente Blue Sky, todo el mundo se va a Blue Sky. Javi, hablábamos el otro día de, pues eso, Greenpeace, que tenemos por aquí gente de Francia que se ha ido, ONGs internacionales que de repente está un poco en Blue Sky. ¿Qué opináis de, hay que irse a otra? ¿Nos va a volver a pasar lo mismo? ¿Por qué Blue Sky sí, Threads no, Twitter? ¿No? Es como un poco... Nos volvemos locos, hay que irse a otra. O sea, mi pregunta es que hay que irse a otra. No tenemos suficiente ya con lo que tenemos. Bueno, yo en el equipo, porque yo lo que he puesto encima de la mesa hasta ahora era un poco mi opinión personal, ¿no? En el equipo, cuando reflexionamos sobre esto, y supongo en la semana que viene cuando hagamos el debate entraremos ya en más detalle, em, el punto es un poco ese, ¿no? A mí, si me preguntas, me parece igual de mal X que TikTok que Instagram, porque al final yo considero que esto siempre lo dicen las amigas de Proyecto Una y estoy muy de acuerdo, que ninguna empresa tiene interés en construir un espacio sano de debate público, por lo tanto, no va a ser ni en Instagram, ni en TikTok, ni en X, ni en Blue Sky posiblemente, donde podamos conseguir ese espacio. También creo que es que quizá no deberíamos haberle dado ese poder de ser una agora pública a una entidad privada, ¿no? Porque al final bueno, pues es algo muy importante en la democracia, lo controla, deciden las políticas de privacidad a su imagen y semejanza, ¿no? No desde criterios democráticos. Pero entiendo que a nivel comunicativo para una organización o en nuestro caso para una federación de organizaciones que representamos además a 133 organizaciones, eh, puede ser como muy
naif pensar que me puedo ir de X y ya está, y abandonar estos espacios, ¿no? Porque no solo por la incidencia política que se hace en estos espacios, ¿no? Sigue siendo el espacio en el que, como comentaban los compañeros, están los grandes medios de comunicación y las instituciones que son los dos targets específicos relacionados más con la incidencia política. Y luego, en nuestro caso, además, se suma el hecho de cómo representamos a organizaciones y estas organizaciones quizá no tienen una base de seguidores tan alta como la que podemos tener nosotras, les amplificamos sus mensajes cada vez que retuiteamos o que republicamos sus informaciones. Entonces, bueno, hay que medir todo esto también a la hora de decidir si nos vamos o no nos vamos o cuándo nos vamos, ¿no? También se nos piden los tweets como fuentes de verificación en muchos informes de subvenciones. Entonces también hay ahí un punto de incidencia política de, bueno, instituciones. No queremos estar aquí, pero casi que nos obligáis, ¿no? En el caso de las alternativas, Blue Sky, para mí el problema dentro de lo que es la coherencia que intentamos llevar, siendo conscientes de que hay siempre un pacto de contradicciones, es que creemos que no podemos decir nos vamos de X para irnos a Blue Sky, en nuestro caso concreto, porque, vale, X está dirigida por una persona que para mí representa prácticamente el mal personificado. Y luego Blue Sky, aunque Jack Dorsey proviene de unos inicios más relacionados con el software libre, y sí que es cierto bueno, que parece que quiere implementar un modelo que pueda ser fácilmente luego descentralizado y que cada uno pueda generar sus instancias, ya veremos cómo acaba esto. La gran parte de la financiación que está recibiendo Blue Sky proviene de fuentes que están muy relacionados con el régimen sionista de Israel. Y para nosotras esto es una línea roja muy grande. Entonces, bueno, ¿vamos a acabar abriendo perfiles en Blue Sky? Posiblemente porque se están yendo muchas de nuestras instituciones o de nuestros periodistas de referencia ahí y queremos seguir pudiendo hablar con ellos como hablábamos en Twitter. Pero para nosotros no es una solución porque la contradicción sigue estando ahí. Entonces nos vamos de X porque no nos gusta Elon Musk, no porque no nos gusten las redes, Claro, ¿sabes? O sea, a nivel discursivo tenemos que con cuidado porque incluso el otro día en una reunión también que había a nivel europeo de ONGs que estaban hablando, debatiendo precisamente sobre esto, decían esto, ¿no? Si decimos que dejamos X para irnos a Blue Sky sin tener en cuenta todas estas cosas, casi que incluso nos puede ir a la contra, ¿no? El propio sí, se argumento. puede volver contra vosotras también. En Ujú. nuestro caso, por eso, ¿no? Por los temas que tratamos específicamente en nuestra labor. Sí, además, supone tanto esfuerzo el tema de, bueno, lo sabemos todos, ¿no? De generar esa comunidad y luego el esfuerzo que supone moverte a otros sitios, realmente pues tiene que ser un paso muy, muy sobreseguro y asegurarte también de que tengan la mayor repercusión posible, ¿no? Pensar muy bien en qué estrategia vas a llevar a cabo. Sí, aquí me viene un poco la última pregunta, si queréis decir algo sobre lo que ha dicho Judith, pero yo creo que no, todos hemos ampliado ese panorama sobre, pensémonos bien si irnos a otras redes. Me vienen preguntas respecto a estrategia, me vienen dos, no sé, Benja y Ismael, vosotros veréis. Me viene la de cómo llevarnos a toda esa comunidad, que es que hay gente, eso, antes volví a hablar de lo de Greenpeace Francia con 400.000 seguidores, lo deja de un día para otro, joder, con lo que nos ha costado hacer esa comunidad, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? De hecho, en Socialco siempre ya llevamos años diciendo, a ver, las redes son privadas, llévatelo a tu web, a tu email marketing, a tu no sé dónde. Me viene esa pregunta por un lado. Y por la otra, que sería un poco más de caballo de Troya en esta o en otras redes, hacerlo poco a poco y haciendo incidencia, y la de si damos un portazo, ¿cómo deberíamos hacerlo? Hay que ir, pues, de hecho estáis aquí también porque eso es federación, confederación, eh, gente que tenéis sedes en toda España. Esto hay que hacerlo hacia abajo, hay que hacerlo hacia arriba, Claro, a mí o esa tiene que ser más perspectiva, espontáneo. y que también lo ha apuntado Judith, porque
entiendo, claro, como entidades medianas, grandes, podemos tener una línea de comunicación, nosotros tenemos un área de comunicación, varias personas, pero luego la Fundación tiene oficinas prácticamente en 80 ciudades y la comunicación y la gestión de las redes es totalmente diferente porque no hay, en los equipos territoriales no hay personal de comunicación, con lo cual, pues al que le toca, o bueno, la responsabilidad está, pero no tienen personal técnico especializado. Entonces ahí es muy diferente. Nosotros sí hemos planteado desde hace tiempo, no es que nos hagan mucho caso, pero una línea, por ejemplo, de tener cuentas autonómicas, estamos en 14 comunidades autónomas, pues ahí priorizar Twitter porque tiene un componente más institucional, con las administraciones, que está muy descentralizada en España toda la política, ¿no? De mucha educación, muchas competencias. Y ya a nivel más local, pues otras redes donde haya una relación más directa con los participantes, las familias, etcétera. Y ahí yo creo que la red que ha funcionado, está funcionando mejor es Instagram, por ejemplo, ¿no? Otros Facebook, otros arrancando TikTok, pero con otro tipo de contenidos. Eh, Eso es lo que recomendamos. Luego, claro, la capacidad que tengan para hacer estas cosas y mantener, aunque sea una cuenta autonómica de Twitter, pues es que a veces ni pueden porque lleva tiempo, tienen otras prioridades, otras necesidades, ¿no? Si ahora les decimos que la fundación ha tomado la decisión de irse a Blue Sky, a lo que sea, a algunos les dará igual porque ni siquiera tienen la cuenta, a otros, pues bueno, es como un volver a empezar, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión también debería estar en esa línea estrategia de comunicación centralizada, ¿no? Que tenemos algunas organizaciones y luego qué pasa con entidades pequeñas, ya sean federaciones o la propia entidad, sus sedes locales, que los objetivos o las estrategias pueden ir por otro lado, lógicamente. Sí, bueno, joder, es que hay un mogollón de cosas y ya vamos pilladísimos, ¿no? Pero es que, y todo lo que estaba comentando, sí, que todo lo que estaba comentando además yo que estaba aquí anotando cosas, que es súper valioso y bueno, pero mi sensación es que yo ya no estoy en Twitter. No yo, perdón, la Confederación Asbacen no está en Twitter ya. Tenemos una cuenta activa, lanzamos mensajes y estamos como hablando solos con 11.000 personas a las que no le llegan nuestros mensajes, ¿no? Entonces, siento que ya no está esa comunidad, por lo tanto, eso me ha costado mucho esfuerzo, pero ya no está ahí, ¿no? Realmente. Por lo tanto, ¿me tengo que ir a otro sitio? No, porque es empezar de cero y dedicar recursos a una cosa que no sé cómo va a funcionar todavía. Vamos a reforzar lo que sabemos que nos está funcionando y vamos a hacer como hacer contenido de más calidad, hacer contenido más atractivo, hacer contenido más útil para buscar otros caminos. Nosotros, es verdad que la parte de incidencia, activismo, un poco la repartimos por todos los canales también y hacemos mucha conversación con medios de comunicación y políticos, ¿no? También para trabajarla. Entonces, y bueno, lo que iba a decir también de que ir a sitios nuevos es que al final, con las contradicciones, ¿no? Que decía Judith, todas las redes sociales van a tener un trasfondo económico en teoría total, ¿no? Capitalista o ideológico o algo. Y entonces al final tienes que buscar un poco la diversidad ideológica, ¿no? Si quieres aceptar ciertas contradicciones también, ¿no? Y por eso de ahí avanzamos con los medios de comunicación. Y una última cosa, ¿cómo irnos? Bueno, eso es una reflexión con la que estoy de acuerdo con Benjamín, que habrá que ver cómo con nuestras entidades que gestionarlo, porque aquí hay un comentario en el chat, hay muchas cosas súper interesantes, pero en concreto Fabiola de Icon, yo lo reconozco mucho porque las entidades que son miembros de Espacio pues son muchas veces así, ¿no? Que no tienen suficientes recursos para gestión de comunicación. Y yo siempre les digo, haz lo menos posible, ¿sabes? Te están pidiendo que estés en más sitio. No, no, es mucho más efectivo estar en solo un sitio, incluso estar en ningún sitio en ocasiones, porque quizás tu público objetivo, en nuestro caso, son familias que van a llevar a su hijo a la entidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que ya tenéis un Eh, contacto más directo. Ujú. Quizás es otra cosa lo que hace falta. Entonces, Ujú. bueno, yo estoy en modo, quizás es que me hago mayor, cuanto menos, mejor. Yo quería comentar, porque he visto también ahora en el link que lo ha comentado un compañero creo que de Ecologistas en Acción, que, Sí, Roberto Roberto, Paisano. sí, Roberto Herreros. que efectivamente se está organizando una salida masiva de Twitter.
que esto surge sobre todo de un encuentro de la economía, del encuentro estatal de economía social y solidaria que se hizo en octubre, a principios de octubre. Es decir, esto se empezó a planear antes de todo este, me sale en catalán, rebombori, de este ruido, ¿no? Y, lo que se plantea es salirse para irse a la red federada, o sea, para irse al Fediverso, es decir, para irse a Mastodon. Eso no implica que Ujú. quien quiera no se pueda abrir un Blue Sky si considera que debe estar en Blue Sky porque su público está en Blue Sky, sino que sí que se quiere hacer como bueno, pues como un portazo, un poco como el que comentaba Virginia, y en este caso está liderado pues por organizaciones o entidades bastante horizontal en realidad, eh, pero desde el ámbito de la economía social y solidaria, ¿no? Y si Entonces, hubiera entidades que se quisieran sumar a este portazo, ¿cómo pueden hacerlo? se está preparando una web, ahora mismo debería de saber exactamente cómo está la web porque yo estoy involucrada en eso, pero no lo sé. Pero sí, es una información de interés, ya os la haré llegar para que la podáis hacer llegar porque se está preparando una web con también materiales un poco didácticos porque hay mucha confusión en relación a qué es el Fediverso, cuál es la Ujú. diferencia con una red comercial o con una red privatizada a nivel de infraestructura, ¿no? Y bueno, por ampliar lo que estaba comentando el compañero, ¿eh? Sí, es un movimiento muy interesante. Yo conozco a raíz del portazo de Greenpeace Francia. Sé que en Francia existe una web. Mm. El movimiento es Hello Kitex, que me gusta mucho porque se hacen el juego entre Hello Kitty y quité, que es abandonar en francés. Y su propuesta precisamente es, como nos comentaba Roberto, abandonar el próximo 20 de enero con la toma de posesión de Trump. También sé que en Reino Unido está Stop Being Complicit, deja de ser cómplice y también están un poco en lo mismo. Lo interesante de esta web francesa es que además de hablar un poco de Fediverso y de Mastodon, te ofrecen como los pasos que tienes que dar, incluso técnicamente, de descárgate todos tus feeds, descárgate tus seguidores, los vas a poder recuperar y demás, que muchas Bueno, veces bueno. es importante ir a lo ideológico y al posicionamiento y también a lo concreto, ¿no? Y a lo técnico de, Dios mío, tengo aquí decenas de miles, cientos de miles, ¿y qué hago con esto, no? Vale, pues me da mucha pena porque es que Ya a mí también me quedaría quiero aquí quedar hasta aquí. mañana. Me quiero ir de otros sitios, pero de aquí no. Vamos a dar paso ahora a Ana Petrelli, que quería hablar de Hogar Sí. Encantada. Yo soy la responsable de comunicación de Hogar Sí y nada, me ha encantado escucharos porque encima, bueno, ya me apunté hace ya unos días cuando lo mandasteis, pero justo nos ha coincidido que hoy hemos iniciado nuestra migración de X a Blue Sky. Bueno, nos ha costado tomar la decisión y de hecho hemos estado toda la mañana, he entrado 5 minutos tarde, pero claro, estaba escuchando todo y me hacía reflexionar mucho sobre si la decisión había sido buena o no. Bueno, el caso, no por nada, sino porque Ujú. todo lo que estabais pensando lo llevamos discutiendo toda la mañana en nuestro equipo, ¿no? Nada, solo quería compartir que tenéis razón todas en todo porque son como todo está conectado en realidad, ¿no? Lo que nos ha sucedido es que estos días Elon Musk ha difundido un montón de discursos de odio aporofóbicos, que es lo que a nosotros aparte nos apela. Entonces sí que quería compartir con vosotras un poco en primicia, porque lo vamos a difundir ahora. Ya está colgado en nuestro blog en castellano y en inglés. Una carta que la mandamos a la CEO de X.com y bueno, y también vamos a citar ahora en X a Elon Musk por sus tweets aporofóbicos. Entonces, la decisión que hemos tomado es simplemente no irnos de Twitter porque nos parece interesante seguir monitoreando los discursos de odio. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es pausar nuestra actividad, vamos a dejar de hablar, vamos a publicar nuestra carta denuncia, o sea, es un comunicado que le hacemos a ellos
y tanto en español como en inglés para que lo entienda la comunidad y para que les llegue a ellos. Y nada, lo vamos a dejar ahí anclado, vamos a simplemente monitorear, no vamos a publicar nada más, pero sí que vamos a abrir Blue Sky un poco por lo que comentabais vosotras, porque es que se está yendo mucha gente que nos interesa y aunque nuestra actividad allí nos va a costar un montón generar comunidad, porque ya hemos visto que hemos perdido en X, es donde estamos perdiendo, porque la gente se está yendo, ¿no? Sí que queremos ver qué discursos se van generando, bueno, y favorecer e impulsar también esos discursos, como que esas y nuevas narrativas, ¿no? Como ser un poco nosotros el apoyo, más que porque ya vemos que se generan esas, que es una red social un poco más amable de momento. Y quería compartir esto con vosotras porque es que nos ha coincidido totalmente con Gracias. con Gracias vuestra por la sesión, que nos primicia. parecía súper importante y nos lo veíamos venir, ¿eh? Así que yo me apunté la primera a esto y Amigos, bueno, amigos también, Hogar sí, Social Co. sí, sí, total. Así que bueno, que muchas gracias por este espacio y espero, no sé, si os ayuda nuestra reflexión. Hemos hecho esto y veremos qué hacemos, ¿eh? Porque no sabemos si ojalá se pueda volver, porque me ha gustado mucho lo que comentaba, no sé si Judith, bueno, no sé quién era, que realmente no es que no nos guste Twitter, es que no nos gusta quién lo está manejando, cómo se está manejando, ¿sabes? O sea, porque al final Blue Sky es una copia. Entonces veremos si se puede volver y continuar con la comunidad y tal, pues genial. Y si no, pues bueno, pues intentaremos, sobre todo, como decía, creo que Ismael, dedicar un poco más de tiempo a las otras redes y que no pase a ser Instagram un espacio de odio. Muchas Pues Muchas gracias. emocionados, gracias. ¿no, Javi? Qué bien, gracias por compartir con nosotras, con toda la gente que nos ha estado escuchando. Sí, y nada, bueno, ya vamos a cerrar. Ya os decía que me da mucha pena porque creo que es un debate muy interesante. Creo que, bueno, pues hemos expuesto un poco las líneas generales. No sabemos si esto dará lugar quizás a segundas entregas. Tenemos, bueno, pues que rumiarlo un poco. Lo primero, muchas gracias a nuestros ponentes. Ha sido súper interesante escucharos. Y pues nada, que iremos viendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese portazo? ¿Qué pasa el 20 de enero? Que ya solo con eso yo creo, ¿no? De que quien se lo estuviera pensando y no sabía muy bien, pues bueno, ya tiene ahí una vía. Que los que os quedéis dentro sigáis siendo caballo de Troya e intentando, ¿no? Que no haya una sala solo con un tipo de discursos. Y nada, que muchas gracias. No lo prolongamos más. Habíamos hecho hasta la 1. Hay gente que tiene prisa. Y ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Ha sido un Gracias. súper placer. Ha Gracias, sido súper chulo. igualmente. Hasta luego. Gracias, buen día. Has escuchado Onda Social, un podcast de Social Co para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Puedes encontrar muchos recursos gratuitos para mejorar la comunicación de tu ONG en nuestra web, en socialco.es/recursos. Si te ha gustado este podcast, no olvides seguirnos y dejarnos una valoración en tu plataforma habitual. Nos vemos en la siguiente.